Este día es un placer para mí poder traerles estas 3 experiencias con videntes y médiums. En ellas escucharán terribles predicciones que pondrán a los protagonistas en una situación muy desagradable. Y habrá una tétrica plática con un ente que ha pasado al otro plano y que tiene un infortunado mensaje que dar. Me persiguen. Bendiciones a todos. Mi nombre es María López. Soy una señora de 56 años de edad que cree mucho en todo el tema del espiritismo. Personalmente pienso que son cosas que de algún modo Dios nos mandó para guiarnos en nuestra vida. Hace muchos años yo conocí a una mujer a la que terminé apreciando demasiado, y más adelante entenderán por qué. Creo que no debería mencionar su nombre, ni ninguna otra información de ella, por respeto y para que nadie vaya a acosarla de ningún modo. Solo la llamaremos la vidente. Encontré a esta mujer gracias a una publicación en el periódico. Era una sección tan pequeña que apenas era visible. Ahí venía su número y su dirección. Llamé primero para asegurarme de que la información dada ahí era correcta. La persona que me contestó tenía una voz dulce y tranquilizante. En ese mismo momento hice una cita con ella para la semana siguiente. Llegó el día y yo me presenté en su casa. Era pequeña, común. No había nada místico ni realmente interesante ahí. La vidente tenía una complexión rechoncha y un rostro arrugado y pacífico, como de abuelita de caricatura. Me invitó a sentarme a la mesa de su cocina que olía a té de limón casero. Yo tenía la intención de contarle un poco sobre mi vida, al menos para que ella se guiara un poco, pero ella levantó la mano como diciendo que me detuviera, que no era necesario. Lo único que ella hizo fue tomarme de la mano y cerró los ojos. No dijo ni una sola palabra. No hizo un show fingiendo que un espíritu se le estaba metiendo, ni modificó una voz para hacerme creer que hablaba con alguien más. Todo fue sumamente tranquilo. Y entonces comenzó a decir palabras al azar que en realidad significaban algo para mí. Té, casa de muñecas, perros, diabetes y un largo etcétera. Yo acostumbro a tomar té por las noches. Una casa de muñecas era el regalo de mi pobre infancia que siempre quise, pero nunca pude recibir. Tengo 4 perros en casa y, lamentablemente, padezco diabetes. Abrí tanto los ojos que casi se me salen. De inmediato supe que había llegado con la persona correcta. Hablamos de tantas cosas que muchas ya ni las recuerdo. Pero mi mayor consternación era sobre un problema de dinero que tenía en aquel entonces. Era un problema muy grave que creí incluso que terminaría llevándome a la cárcel. Por increíble que parezca, la vidente me dio muchas recomendaciones tan acertadas que me dio un poco de miedo. Para no hacer el cuento más largo, terminé por pagar las deudas sin mayor problema gracias a su ayuda. Por supuesto que no me despegué de esta mujer. Me fue guiando a través de mi vida de tal modo que pude salir adelante y con grandes resultados. Recuerdo que una de las cosas que más me impactó y que fue lo último que necesitaba para pensar que esta vidente era un ángel fue haberme salvado de un accidente. Sí, así como lo oyes. Me contó que en un viaje que estaba por hacer sufría un percance automovilístico en la carretera y que moriría ahí junto con mi familia. Le tenía tantísima confianza que le hice caso y nos salimos. Por pura curiosidad investigué un poco y resultó que sí, sorprendentemente, en esa misma carretera por la que íbamos a ir había ocurrido un accidente. No sé si ese sería el que me afectaría, pero para mí fue una señal de su veracidad. Las cosas iban bastante bien en realidad. Yo le pagaba una cantidad que, en mi opinión, era insignificante comparado con lo que ella me ofrecía. Yo pensaba que asistiría con ella hasta el día de mi muerte. Sin embargo, tiempo después ocurrió un evento que no he logrado comprender. Un día que fui a su casa para una consulta, me tomó de la mano como siempre.
Estaba muy emocionada por las respuestas que me daría, pero lo que me confesó fue todo lo contrario a lo que esperaba. Me soltó de la mano, casi lanzándola. Le pregunté qué pasaba y solo se me quedó viendo llena de terror. Su mirada era tan tétrica que parecía que hubiera visto el fin del mundo en mí. «No puedes volver a venir», me dijo. Impactada le pregunté a qué se debía eso. Y antes de yo decirlo aquí en público, debo aclarar que no lo entiendo y no me ha pasado nada malo aún. Me respondió que por alguna razón me estaban buscando. Con ansia le cuestioné a quién se refería y me dijo algo de demonios, entidades malignas o algo así. Sinceramente, más que espantada, estaba preocupada porque pensaba que me estaba mintiendo o que estaba jugando conmigo. Pero su rostro firme y sombrío no reflejaba ningún tipo de burla. Ni siquiera me dio tiempo de preguntarle más detalles porque ella misma me levantó y casi me saca a empujones de su hogar. Antes de cerrarme la puerta en la cara, me dijo que bajo ningún concepto volviera a ir, o entonces ellos vendrían por mí. No tenía la más mínima idea de qué pasaba o a qué se refería, y nunca lo supe. La verdad es que, como dije antes, esta vidente me había ayudado tantísimas veces y de manera tan acertada que confiaba plenamente en todo lo que me decía. Incluso en esta locura de que seres infernales estaban tras de mí. Y justamente es esa reputación que se forjó la vidente lo que me aterra. Porque si todo lo anterior fue real, significa que esto, que supuestamente me persigue, también lo es. Farsa. Hola, puede que esta experiencia resulte diferente a lo que esperan escuchar. Me gustaría dejar esto como anónimo. Me da mucha vergüenza contarlo y que sepan quién soy. Mi papá también está involucrado en todo esto y con mayor razón me da pena. Verán, desde que soy pequeña, mi mamá nos abandonó a mí y a mi papá y no la volvimos a ver. Él dice que no sabe por qué se fue y yo menos. Creo que a raíz de eso, mi papá se empezó a interesar por estos temas del tarot y la adivinación. Se la pasaba horas después del trabajo leyendo y aprendiendo sobre eso. En ese tiempo no me daba cuenta, pero creo que fue una manera de olvidarse de mi mamá. Yo, con la inocencia de mi edad, no entendía del todo de qué se trataba, pero lo veía contento y eso me transmitía a su vez un poco de tranquilidad porque me hacía pensar que de algún modo quizá lo de mi mamá no era tan malo como yo creía. Bueno, no sé, eran épocas muy raras para mí. En fin, estudió tanto que al final empezó a hacer sesiones espiritistas. Invitó primero amigos suyos que aceptaban solo para seguirle el juego. Sé que ellos no creían en nada, pero lo apoyaban principalmente por lo de mi mamá. Cuando vio que recibía buenas reseñas de sus amigos, los cuales seguro le mentían para hacerlo sentir bien, obtuvo más confianza y empezó a darse a conocer. Invitó a extraños a la casa para leerles las cartas y otras cosas como esas. Así pasó el tiempo y yo fui creciendo. Me acostumbré a ver hombres y mujeres desesperados por una respuesta del universo a través de mi papá. Y poco a poco, hasta yo fui creyendo en su poder. Él siempre me decía que las estrellas le habían regalado este don que apenas estaba descubriendo y que todo era real. A mí nunca me quiso leer la mano o el futuro. Dice que no se atrevía a profundizar en alguien a quien amaba tanto. Finalmente, hubo un día en el que yo regresé de la escuela y lo saludé. Su rostro estaba pálido. Temblaba y respiraba con dificultad. Pensaba que le iba a dar un infarto o algo así, pero él me dijo que estaba bien, que solo había recibido una noticia. Le pregunté qué noticia podría ponerlo así, y no me quiso decir. Con el paso de las semanas, yo veía que esto ya no lo hacía feliz. De hecho, se veía siempre preocupado y nervioso. A veces incluso dejaba sin sucesión a la gente. Y entonces se quebró. Recuerdo que yo estaba en mi cuarto dormida. Era un sábado por la mañana. Los gritos de mi papá me despertaron.
Espantada me levanté y caminé hasta la puerta. Escuché que estaba como discutiendo con alguien. Le decía que estaba harto, que ya no quería fingir más. Salí de mi cuarto y bajé las escaleras. Apenas alcancé a ver cómo mi papá sacaba a la fuerza a su paciente. Cayó de rodillas y empezó a llorar muchísimo. Me acerqué a él y lo abracé. El corazón se me rompía con solo verlo en ese estado. Le supliqué que me dijera qué le pasaba y fue entonces que me lo confesó. Él, tiempo atrás, había hecho una de sus supuestas predicciones a una pareja. El esposo le preguntó si su mujer debía tener o no al bebé. Al parecer había unas complicaciones en su vida y lo más seguro y recomendable era abortar. Pero ellos no querían hacerlo. Deseaban tener al bebé y prefirieron ir con un espiritista, o sea, mi papá, para que les dijera lo que debían hacer. Ellos creían mucho en esto y su decisión la dejaron en manos del universo y los espíritus. Después de realizar el proceso que él realizaba siempre, les dijo que no debían tener al bebé. Les dijo que abortaran, pues si lo tenían, su mujer iba a fallecer en el parto. La pareja estaba muy triste y se fueron con los ánimos en el suelo, pero ellos pensaban que todo esto era por su bien. Días después mi papá recibió una llamada. Era el mismo hombre que fue a consultarle lo del bebé, gritándole y maldiciéndolo. Le contó con toda su ira que fueron a abortar, pero que en el proceso su señora murió. Esto destrozó a mi papá en lo más profundo de su alma. Él me confesó ahí, de rodillas, que nunca ha creído en esto, que lo hacía por dinero y porque le ayudaba a sobrellevar el abandono de mi madre. Todas sus predicciones del futuro eran ideas que él mismo se inventaba en el momento y con esto se aprovechó de mucha gente. Mi papá ya no quería seguir mintiendo a los demás y aquel caso de la pareja fue el punto de inflexión para darse cuenta que todo lo que decía podía provocar desgracias que le arruinarían la vida a alguien. Desde entonces dejó el tema de lado, pero él no se puede quitar de la mente que de un modo u otro, a través de sus manos, corre sangre inocente. Información no deseada. Un afectuoso abrazo a todos. Mi nombre es Fernanda Hernández. Esta experiencia no es del todo aterradora, pero para mí fue un antes y un después en mi vida. Y antes de empezar, quiero pedir unas disculpas de antemano por cómo me voy a expresar de un muerto que, en este caso, es mi exmarido. Yo me casé cuando era muy joven. Tenía apenas 22 años de edad. Estaba muy ilusionada y creía de verdad que pasaría el resto de mis días con el maldito hombre con el que decidí crear una familia. Como siempre, en un principio todo fue precioso. Pasábamos mucho tiempo juntos, veíamos películas hasta quedarnos dormidos, celebrábamos cada mes que estábamos casados y ese tipo de ridiculeces que en su momento me parecían bonitas. Y entonces, 2 años después de casarnos, él falleció. Todo ocurrió tan rápido. Yo estaba devastada, por supuesto. En aquel entonces tuvimos una relación tan hermosa que no podía creer la suerte que tuve de encontrarlo. El duelo lo pasé muy mal. Me costó bastante trabajo recuperarme de eso, en serio. Tanto fue mi dolor que decidí, en contra de todas mis creencias, visitar a una espiritista. Simplemente no podía superar que él ya no estuviera. No fue difícil encontrar a la mujer que me ayudó. Vi en Facebook su página y me animé a contactarla. El proceso fue en realidad muy rápido y sencillo. Su casa era como la imaginaba, un sitio sucio lleno de olores extraños y con 1001 cosas de santería por doquier. Me sentó en una mesa en cierto cuarto que ella había pintado de blanco. Me transmitía paz. Platicamos por un rato sobre lo que me sucedía y lo que yo venía buscando, y le fui muy clara. Yo quería contactar a mi esposo fallecido. Ella aceptó de inmediato, haciendo una mueca que casi hacía pensar que esto era tan simple como comerse un pan.
Me dijo que no hiciera ningún ruido. A continuación, ella apagó la luz del pequeño cuarto blanco y las de las velas encendidas alrededor. Nos quedamos a oscuras. Ella dejó de hablar. Yo no podía ver, pero supuse que se estaba concentrando. Y entonces comenzó a darme ciertas descripciones acertadas sobre mi marido. Cosas que le gustaban, comida favorita, todos esos detalles que, aunque parecen insignificantes, son clave para hacerme ver que esto era real. Estaba muy impresionada. Luego de unos momentos se quedó en silencio y prosiguió con una pregunta. ¿Quieres saber los secretos de tu marido? Le dije que sí, casi susurrando. Pero no por morbo o porque pensara que escondía algo, sino por simple impulso. Solo quería saber más de él. Quería saber cómo se encontraba allá donde estuviera. Y ojalá no hubiera dicho que sí. La médium comenzó a contarme cosas que yo desconocía. Según ella, él me engañaba con otra mujer. Cuando oí eso, de inmediato muchas cosas cobraron sentido. Sus llegadas tarde a la casa, su constante salida con amigos y muchos otros detalles claros que pasaron desapercibidos o que quizás simplemente yo no quería ver. Me contó que se besó con una amiga mía, que chateaba con aún más mujeres. En fin, ya te imaginas qué tipo de persona era. Ella no paraba con las malas noticias y yo tuve que decirle que se detuviera. Ya había oído suficiente. Estaba furiosa. Le pagué lo que le debía de mala gana y salí de su horrible casa. Nunca me imaginé que encontraría ese tipo de respuestas ahí. Y todavía sigo sin superar esto. Pero ya no porque lo extrañe, obviamente, sino porque la rabia que traigo dentro no puedo apagarla con nada. Supongo que ahora un psicólogo es lo que debo buscar.